Gusto es mío de estar con ustedes aquí. Bueno, yo lo que quiero es hacerle ver, porque el programa mío es bastante largo y bastante detallado, pero para mí hay cuatro o cinco problemas que son principales y los más urgentes desde mi punto de vista, que es, el primero es en la parte de Marindia Norte y Pinamar Norte, las inundaciones, que le tenemos que buscar alguna solución. Ustedes me pueden preguntar, es decir, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora? Bueno, eso yo no se lo puedo contestar. ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora? No lo puedo contestar. Eso se lo tendrían que preguntar al Consejo actual. Sí les puedo decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que esto se tiene que elevar un proyecto bien hecho a la OEPP, porque hoy la Comuna Canaria no está en condiciones de invertir en eso, porque sería una inversión muy fuerte. Y eso tiene que estar en manos de un ingeniero hidráulico, que son los especialistas en esto, no cualquier ingeniero sirve. Yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero mecánico, pero no, ni siquiera me animo a armar un Ujú. proyecto de este tipo porque es un proyecto bastante complejo, si se quiere, por el suelo. Nosotros no se olviden que a 1 metro nos mana agua. Entonces, si hay que pensar para dónde va a ir todo el desagüe del norte hacia la playa. Ahora, para que llegue a la playa, después tenemos que meter los caños por lo menos 200, 250 metros adentro, porque si no arruinamos la playa, porque el agua que viene con agua de los pozos asépticos, barre con todo el agua y las napas, es decir, se contaminan, es decir, es toda una serie de problemas que hay que ir viendo. El segundo problema, partiendo de la base de que Salina tiene una población con un nivel de edad bastante elevado, tenemos que tener una policlínica que funcione las 24 horas. No puede ser que Parque del Plata tiene una policlínica que funciona a las 24 horas y acá funciona 4 horas por día. Medicamentos, olvídense porque no hay. Entonces, si usted se enferma a las 9 de la noche, tiene que ir o al hospitalito de la costa o se tiene que ir a Pando, cosa que no es muy fácil tampoco llegar a Pando a esas horas. No tenemos ambulancia, es decir, el patrullero de la seccional 22 es el que hace de ambulancia, entonces, es decir, no cumple la función para cual está. Este, y los otros dos problemas que para mí son muy importantes, para el movimiento de la gente, es tener un cajero automático. Es indispensable en un lugar donde viven aproximadamente 30.000 personas tener un cajero por lo menos y un banco, que no tengamos que ir o a Ciudad de la Costa o a Atlántida a hacer los trámites. Es decir, en esas cuatro medidas, es decir, pienso que son las más importantes en este momento de arranque. Segundo, el resto viene a través de cómo se ve Salinas. Salinas se ve como hace 30 años atrás porque no ha avanzado absolutamente en nada. Entonces la pregunta es, algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede, en cierta medida, vender Salinas? Si hablamos Ujú. en términos comerciales. Lo único que puede vender es turismo. Ahora, para hacer turismo necesitamos una infraestructura determinada que no la tenemos tampoco. No tenemos las cosas básicas, no tenemos el cajero, no tenemos el banco. Bueno, señores, si estamos en un problema. Si ustedes miran el obelisco, por ejemplo, parece un territorio después de una guerra, y no un lugar que era un símbolo de Salinas. Diríamos que el arco está, diríamos, algo potable. Las calles, hay un montón de basura en cada esquina. Es decir, no es una buena imagen para un lugar de turismo. Tercero, no tenemos un lugar de alojamiento, no tenemos un camping, si bien hay 3 campings, pero son campings privados que son de distintos clubes. No tenemos un camping, no tenemos un hotel. Yo no pretendo un hotel de 5 estrellas, pero un hotel tipo Avis, que son de 3 estrellas, que dan un servicio bastante aceptable. Este, Ahora, referente a los hoteles, yo por mi trabajo yo viajo mucho y estando hace unos meses en República Dominicana,
Hablé con el gerente de una de las cadenas españolas, que son los que más o menos dominan en Dominicana, y le pregunté por qué ustedes no llegan a Uruguay. Y me dijo, mira, Uruguay es un problema hacer cualquier trámite. Otros lugares que están en la lista de reparaciones son el Parque Guaraní, el Parque Artigas, el Chorro. Es decir, yo estuve hace poco en el Parque Guaraní, hasta colchones se habían tirado. Y hay gente que se ha sentado ahí. Hay una especie de campamento ahí. Entonces, es decir, son muchas cosas las que se van juntando, que estamos de acuerdo, eso no se puede solucionar, todo esto no se soluciona en un año. Obvio. Es decir, va a llevar su tiempo, pero por algún lado hay que empezar. Y lo otro que creo que es importante para que la gente piense, no hacer de la elección de la alcaldía una lucha política, porque creo que vamos a cometer un gran error, porque vamos a tener más de lo mismo de estos 5 años, que no se hizo nada. Elijamos a la persona que esté en mejores condiciones o que demuestre las mejores condiciones para gobernar el territorio. Elijamos al vecino mejor. Si soy yo quiero ser yo, ¿no? Pero Obviamente. que sea quien sea, que esté en condiciones de manejar esto de la mejor forma y que sepa gestionar, porque esto sin gestionar no funciona. Y lo tiene que entender la gente. Y por otro lado, la gente debe entender también de que el alcalde lo máximo que puede hacer es manejar su territorio. No tiene influencia ni en la política del intendente, ni menos en la nacional, ¿no? Eso está descontado. Perdón. Y hay toda otra serie de problemas, las calles, la basura, el alumbrado. El alumbrado está muy correlacionado con la seguridad del balneario, de los balnearios, mejor dicho, que hay que trabajar sobre eso. Eso es evidente, porque hay zonas que no tienen un solo foco. Las calles están deshechas, esa es la verdad. Y el problema los residuos, que yo tampoco le voy a cargar todo a la intendencia, porque también tenemos que empezar a trabajar, educar a la gente que no arroje los desperdicios afuera, porque es un problema de cultura. Yo veo en muchos lugares de donde yo voy, y voy a dar un caso específico, en Paraguay, usted no va a ver que nadie tire podas a la calle. No hay un solo palito tirado en la calle. Ahora, ellos que tienen 3 cabezas, 4 brazos, son igual que nosotros. Es un problema de educación. Aparte, tenemos que entender que si nosotros queremos vivir mejor, que esa es la aspiración de todos, debemos conservar ciertas reglas. Tenemos el problema del tráfico también, que es un problema. Hay demasiados accidentes en esta zona. Nadie respeta las reglas de tránsito. Motos sin casco, sin nada, cada uno hace lo que quiere. Cruzar el semáforo de Salina, uno se aburre de ver cómo cruzan en rojo de un lado para otro. Andan de 3 y 4 en las motos. Es decir, tenemos que aprender a educar. Y que si hay, este es uno de los países que tiene más leyes y decretos en el mundo. Ahora, nadie las cumple ni nadie las hace cumplir. Sí. Entonces, es decir, eso se termina convirtiendo en un gran problema. O sea, ¿escribimos con la mano y borramos con el codo? Sí, diríamos que es eso, escribimos con la mano y borramos con el codo. Entonces, es decir, es difícil, es decir, cambiar la mentalidad, pero no imposible. Yo los invito a que vengan al Fortín y ustedes miren si hay algún basural en alguna esquina. A mí me llevó un tiempo hacerlo entender a la gente, pero al final entendió. Hay ruta interbañaria y por la 11 entran 1.600 millones de dólares por año. Esas son las estadísticas del Ministerio de Turismo. Nosotros en la costa de Canelones, que tenemos 40 kilómetros de costa, no le vendemos un refresco a nadie.
Y mire, yo eso se lo he dicho personalmente al doctor Carámbula, cuando era intendente, cual yo he tenido siempre una muy buena relación con el intendente Carámbula. Y le dije, Marco, es imposible que nosotros, si veamos pasar 1.600 millones de dólares y que nosotros nos podamos venderle una Coca-Cola. Y no es por hacerle propaganda a Sí, 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 Coca-Cola, por es supuesto, decir, sí, sí, sí. pero entonces, es decir, ubiquémonos dentro de lo que es la situación hoy y lo que pretenderíamos hacer de esto. Vender un balneario o vender turismo no es cosa fácil porque en este caso tendríamos que sacar una marca que se llame Salinas, armar el producto con la infraestructura correspondiente, saber cuáles son los pros y los contras que podemos tener y después viene el último eslabón que es venderlo, que tampoco no es una de las cuestiones más fáciles del mundo porque hay mucha competencia. No, El otro problema que vamos a tener que buscar una solución, y yo más o menos la tengo pensada, es el problema del transporte. Vea que el transporte llegar a Montevideo hoy por el transporte que existe desde Salinas, lleva 2 horas llegar a Montevideo. 2 horas de vuelta son 4 horas. Usted trabaja 8 horas, son 12 horas. Duerme 8 horas, son 20 horas. ¿Qué tiempo le queda para estar con su familia, hacer trámite? No y de queda la nada. manera que se viaja. Bueno, ahí yo quería llegar. Usted en verano viaja, invierno y verano viaja como ganado, uno arriba del otro. Segundo, en verano se muere de calor y en invierno se muere de frío. Y tenemos el boleto más caro de América Latina. Entonces que me expliquen a mí cómo la Intendencia no regula esto, no le impone ciertas exigencias a COPSA, que es la principal en esta zona. Ahora, lo que pasa es que COPSA es un monopolio de una sola persona, Ujú. porque el presidente de la compañía es el que importa los ómnibus, es el que le vende los repuestos, es el que le vende las cubiertas, y los ómnibus tienen que cargar nafta en las estaciones de servicios de él. Es un negocio redondo, más redondo que esto, imposible. ¿Sí? Aparte, es accionista fuerte de CUPSA. Ahora, yo le voy a decir algo, lo sé de muy buena fuente. COPSA compra Reincop, que está fundido. Pero lo más lindo que COPSA se presentó a Concordato. ¿Cierto? Entonces vea que esto es una mafia poco común la que se armó acá. Y el problema es, por ejemplo, entre la ruta 32 y 33 había una línea de COPSA que pasaba por ahí. La suspendieron. Entonces la gente que vive en ese tramo entre esas dos rutas tiene que irse caminando a una de las dos rutas para poder tomar un ómnibus, cosa que en invierno es algo fenomenal pensar eso, ¿no? Entonces, es decir, tenemos ese problema. Yo le buscaría la solución por otro lado, los microbuses de gente particular, dar chapas como se dan para los colegios, Ujú. este, chapas para microbuses de 12, 15 personas, que saben que no pueden ir más que los que van sentados. Porque una persona que viene a trabajar 8 o 10 horas como es, y no estoy hablando de una persona que trabaja en una oficina pública, le estoy diciendo a una persona que trabaja en la construcción. Sí, sí. Es decir, viene ya deshecho y todavía va a comerse ese viaje de 2 horas. Es imposible.